Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo del globo. Mi nombre es Nacho Montes de Oca y vamos con el reporte de un nuevo capítulo de la novela de Trump y sus cumbres borrascosas. La última cumbre fue en Washington el lunes. Iba a ser solamente un encuentro entre Trump y Zelensky, pero Melania tuvo que sacar la vajilla de apuro porque hubo invitados imprevistos. Los que llegaron casi como guardaespaldas de Zelensky para evitar que otra vez fuera retado por Trump y por Vance por su vestimenta, o quizás porque no trajo las cartas para jugar el juego que ellos querían. Y esto tiene que ver con un cambio muy importante que se estuvo dando los últimos días. Sabemos que Trump volvió furioso porque se fue a Alaska para buscar un cese el fuego y volvió con toda la ropa pegoteada por la baba de Putin, que no dejó de halagarlo a un punto que llegó a la grosería, porque una cosa es la seducción y otra cosa es cuando te pones pesado. Decirle que ganó las elecciones, que la guerra no hubiese ocurrido nunca si él estaba en la presidencia, esas ucronías. Si yo no hubiese hecho lo que hice, hoy no sería lo que soy. Eso no sirve, importan los hechos. Y es entonces que, sabiendo que Trump había avisado que le iba a transmitir el mensaje y a pedirle a Zelensky que cumpliera el pedido de Putin para cederle los territorios del Donbass y Crimea, congelar la línea del frente, también achicar su ejército, es decir, es como pedir al abusado que quede desnudo frente al abusador para que no sea atacado de vuelta, para que no se enoje. Y con este panorama quedaba claro que Zelensky iba a decir que no. De hecho, una semana antes de Alaska ya había dicho: nosotros no vamos a entregar ningún territorio, no podemos ni queremos, ni debemos. Y es entonces que al encuentro inicial, mientras todo el mundo pensaba que otra vez Zelensky iba a caer en una emboscada, se le sumaron los europeos que no estaban invitados. Por eso digo que Melania tuvo que sacar la vajilla extra para los nuevos invitados. De hecho, se invitaron solos. Porque mientras Trump estaba con Putin en Alaska, Zelensky se reunió con Ursula von der Leyen, la jefa de la Comunidad Europea, con Mark Rutte, el jefe de la OTAN, y con varios líderes europeos, que son los mismos que lo acompañaron a Washington. En este caso, la comitiva estuvo integrada nada más ni nada menos que por Merz, el canciller alemán, por Macron, el presidente francés, por el primer ministro británico Starmer, por alguien muy significativo porque tiene mucha cercanía con Trump, que es Giorgia Meloni, de Italia. Y también estuvo alguien que no tiene un peso grande como estos grandes jugadores europeos, pero es el presidente Stubb de Finlandia, un país que fue agredido por Rusia en el pasado en varias ocasiones. Y digo que se metieron por la ventana porque, como estaba imprevisto esta cumbre de tantos líderes, quedó claro que Trump estuvo en una situación de objetiva debilidad. Siempre se hace lo que él quiere, y en este caso él había dicho que el invitado era Zelensky, y esta vez fueron los europeos. Primero se reunió con Zelensky, después con los líderes europeos. Y de allí sí salió algo muy concreto. Lo principal: Trump deja de ser el agente inmobiliario de los territorios ucranianos. Ya no va a decidir quién da y quién recibe. Zelensky lo dejó claro. La cuestión territorial a partir de ahora es entre Putin y yo. Ya no va a haber reparto compulsivo de tierras que siempre, en este caso, favorecían a Putin. Esto es un traspié para Putin. También que Estados Unidos accedió a darle garantías de seguridad. Una fórmula que esconde una idea, y es que si bien Ucrania no va a entrar en la OTAN como lo desea, como lo necesita, puede ser tratado como un aliado con un estatus parecido al de Japón o al de Corea del Sur. Si atacan a Ucrania, están atacando a todos. Y acá vino el otro cambio que tiene que ver con la presencia de los europeos. Otro cambio que le arrancaron a Trump.
Las garantías de seguridad no van a ser solamente para Ucrania, van a ser para Europa. Y esto es para defenderse de Rusia. Y finalmente Trump tuvo que admitir que fue un error no haber invitado no solamente a Zelensky a una cumbre, porque podría haber forzado la presencia de Zelensky y decirle, Zelensky viene o vos no venís, Putin, y no lo hizo. Pero esta vez tuvo que admitir que es necesario que esté Ucrania y también que es necesario que estén los europeos. Y acá hay una pequeña trampa. Cuando Estados Unidos dejó de enviarle armas a Ucrania desde que asumió Trump, perdió una base de negociación. Ya no puede decirle te voy a cortar el envío de armas, porque ya se lo cortó. Y los que sí le siguieron enviando fueron los europeos. Por lo tanto, si quiere negociar la paz, tiene que cortar ese vínculo armamentístico con los europeos. A la inversa, no es posible hablar de paz con Putin sin pasar por los europeos, que son los que siguen alimentando la resistencia ucraniana. Este es otro motivo por el cual Trump se vio obligado a recibir a Europa. Y un tercer motivo es que les quiere vender armas. Cada año Estados Unidos le vende $200.000 millones a los europeos. Esta vez se reflotó un acuerdo de marzo mediante el cual los europeos van a poner $100.000 millones, es decir, la mitad de lo que gastan en su conjunto en los mercados de Estados Unidos de armas, pero esta vez para comprar armas y entregárselas a Ucrania. Un 50% más de lo que vende Estados Unidos por año. Esto es un gran negocio y esto sí le interesa a Estados Unidos, que además, mientras estas reuniones se sucedían, se conocía que por primera vez en muchos años, Europa recuperó el segundo lugar como el espacio económico más grande del mundo, superando a China. Y uno puede criticar o alabar a Trump, pero hay algo que no puede negar, y es que su mirada se centra en lo económico. Ahora, esa vieja y decadente Europa se ve mucho más bonita porque tiene más dinero. En todo caso, Trump encontró que Europa es una MILF que le gusta mucho más que ese líder ruso tan baboso. Y además, los europeos y Zelensky, a instancias de Melania Trump, la esposa de Trump, lograron introducir otra cosa que mucha gente no le da mucho valor, pero que es un símbolo inmenso y que también condiciona el futuro. Le van a reclamar, y esto quedó inscripto dentro de los pedidos a Putin, que devuelva los 20.000 niños que Rusia secuestró en Ucrania. Y que además devuelva a los, por lo menos, 250.000 de deportados que fueron arrancados de sus hogares y enviados a Rusia o a campos de concentración en territorios ocupados. Y que Putin, justamente, no quiere devolver y que por este motivo tiene un pedido de detención en la Corte Penal Internacional. Y ustedes dirán, bueno, sí, es un gesto muy bonito. No, no es un gesto bonito solamente. Esto implica que del otro lado ya no va a haber un líder de un país adversario, sino un criminal. Para que se entienda, además de reclamar que negocie y reclamarle la paz, lo están tratando a partir de ahora como un delincuente. Y todo esto Trump lo aceptó precisamente porque de su reunión en Alaska no salió precisamente fortalecido. De haber salido fortalecido seguramente hubiese recibido, ya que les gustan las ucronías, hubiese recibido a solas a Zelensky, que además, quizás es un detalle tonto, y ahora vamos a explicar por qué tampoco lo es, esta vez vistió un traje de 2 piezas, como le pedía la Casa Blanca, lo que motivó aquel reto del vicepresidente Vance. Y es simbólico lo que hizo, porque sí llevó un traje de 2 piezas, pero confeccionado con la misma tela que usan los militares en el frente. Es decir, cumplió con lo que le pedían, pero sin renunciar a sus principios de no vestirse como civil hasta que la guerra esté terminada. ¿Y por qué es importante? Porque Zelensky, al igual que los líderes europeos, entendieron que había que hacer el mismo juego que hizo Putin con Trump en Alaska. Alabarlo, decirle, sos un gran líder, sin vos la paz es imposible, mereces el premio Nobel de la Paz, del fisiculturista del año, del compositor del año, mereces un lugar en cualquier equipo de fútbol americano, de béisbol o de básquet. Sos el mejor, y si hubiese alguien mejor, no existiría, porque vos lo pagarías. De esta manera Europa, la vieja y decadente Europa, con muchísima astucia, logró colarse en la Casa Blanca. Y esto no va en desmedro de Trump. Trump entendió finalmente que el mundo no hace lo que él quiere por más que sea el hombre más poderoso del mundo. Que aquello que lo rodea no son objetos, que los países no son objetos, que si él dice que Ucrania tiene que entregar territorio, Ucrania no le va a responder necesariamente que sí como si fuese una mascota. Que Europa puede haber perdido ventaja estratégica, pero todavía tiene voluntad.
y tiene intereses propios. Trump se desayunó en Alaska, que puede ser manipulado, y en Washington, que necesita ayuda. Y ese es quizás el mayor logro, habida cuenta que estamos hablando de Estados Unidos y de su presidente, y de la democracia más poderosa del mundo. Yo me quedo con eso, con que Trump cayó en la realidad y entendió que la guerra no se va a terminar porque Putin no la quiere terminar, salvo que se le conceda la rendición de Ucrania, que no está dispuesta a rendirse, porque tiene socios europeos que se saben en la lista de Putin. Y esto es bueno, si se quiere, para el mundo, que se estaba deslizando en una anarquía creciente, porque Estados Unidos se había ausentado de sus valores y solamente se estaba fijando los precios. Eso es lo que sucedió en Washington. Cambiaron muchas cosas, muchas más de las que quizás parezcan en un primer vistazo. Y analizándolo uno se da cuenta del simbolismo de ese Occidente, los países más poderosos de Occidente, otra vez reunidos, tratando de enfrentar a un adversario común que hasta 2 días antes era un competidor por el amor de Trump. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Esto es El Globo. Me puedes encontrar en X como @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y vamos a seguir contándote qué sucede en el mundo, que está cambiando y que mientras quizás no nos damos cuenta, nos vamos a dormir y amanecemos con las reglas totalmente cambiadas. Gracias, nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo.